Señores, continuamos aquí con el desarrollo de este su espacio Diario 16. Miren, don Rafael Pepe Abreu nos visita en esta parte del programa. Ustedes han escuchado por todas partes el aumento del 14% al sueldo mínimo del sector privado, en el sector privado no sectorizado. Entonces nosotros hemos escuchado por todas partes esa decisión, aunque eso vino condicionado como a un pronunciamiento por parte de los patronos, que prácticamente uno dijo, bueno, entonces, ¿será real o no será real? Para nosotros saber los pros y los contras de lo que se ha logrado hasta este momento, hemos querido que don Pepe venga a compartir con nosotros aquí en el programa. Buenos días, don Pepe. Bueno, aquí estamos en la sala de Miosotti. Sí, así mismo es. Y es bueno explicarlo, porque francamente, como esto fue tan llevado y traído, Sí. Miosotti, estaba la gente ya cansándose un poco del tema del salario, casi 10 sesiones. Inclusive mucha gente dijo que de ahí no va a salir absolutamente no va a salir nada. Porque era, bueno, el caso es que al final, desde la parte gubernamental, es una propuesta que pretendía ser intermedia, aunque nosotros la consideramos insuficiente, pero los empresarios la consideran extrema, y entonces no votaron, ellos no votaron. Cuando se sometió el 14%, el empresariado se abstuvo de votar, y al contrario, lo que hizo fue que se pronunció en contra de eso, alegando el tema de la reclasificación. Nosotros, como sabíamos que si no votábamos, eso podía prolongar aún más la situación, lo que hicimos fue aprovechar la disposición del Estado y votar conjuntamente con ellos. Y de ahí entonces vino la validez de la resolución, porque con 2 de 3 se hace mayoría, ¿verdad? En el caso del Comité Nacional de Salario. El empresariado tiene ahora un plazo de unos 15 días para determinar si hace impugnación o no hace impugnación. Yo creo, doña Miosotti, yo creo que dentro del empresariado habrá sectores suficientemente sensatos como para hacerle entender a la dirección empresarial que sería una ridiculez usted impugnar un aumento, doña Miosotti, que es más alto. ¿Tú sabes de cuánto es? De 2.000 pesos. Sí, el más alto de 2.000 pesos al mes. ¿Usted me entiende? Los demás son 1.500, 1.300. ¿Qué es eso? Es una migaja. Eso es administración de miseria. Eso no cambia casi para nada la situación del trabajador dominicano. Entonces, nosotros consideramos que si el empresariado persiste en esta actitud, ¿qué va a provocar? Sencillamente va a provocar repudio de los sectores de la sociedad que de por sí lo califican como un empresario altamente tacaño, cuando se trata de medir el aporte de sus trabajadores. Esa calificación que se le hace va a afianzarse más. La parte de lo que tiene que ver para que la gente, porque mucha gente dice, bueno, un aumento de un 14% al salario mínimo, pero ¿y el que gana, por ejemplo, 15.000 pesos? Por ejemplo, el que gana 15.000 le toca. ¿Le toca también? Le toca, ¿por qué? Porque con este aumento se eleva a 17.300 pesos, el mínimo, ¿ves? Entonces ya tú el que gane 15, que gane 14, que gane 13, hay que llevarlo a 17, ¿me entiendes? A 17.300. Es decir, todas estas personas que están en esos rangos. Los que estén en los rangos, vamos a repetirle eso a la gente, los que estén en los rangos, por ejemplo, de 11. De 11, 12, 13. 14, 15, se mueven hacia arriba. Porque mucha gente dijo, pero tal vez a mí no me toque, porque el salario mínimo... A todos le toca, y precisamente porque el mínimo ahora, en este momento, ahora mismo, antes del aumento, eran 15.400. Entonces llega con este aumento a 17.300. Entonces todo el que esté ahí, en ese rango menor, hay que llevarlo a 17.300. ¿Sí? Hay que entender también esta parte. Recordar que se trata de 3 tipos de empresas en el caso que nos ocupa. La grande, que es la que paga 15.400.
la pequeña, que es la que paga 10.600, y la micro, que es la que paga 9.400. Entonces, en el caso de la grande, deben ser llevados a 17.300. 17.300, una empresa grande. Exacto. En el caso de la mediana, lo que va a ser llevada es a 12.500. ¿Entiendes? Y en el caso de la pequeña, lo que va a ser llevada es a 10.200. ¿Entiendes? Ese es el aumento. O sea, es por rango de empresa, por tipo de empresa. Los guardianes privados, hay que decirlo así, que están en esa tarifa, los guardianes están en 13.032 pesos ahora, ¿verdad? Entonces, con este aumento, ellos se elevan a unos 14.500 pesos, los guardianes privados. Los guardianes privados. Sí, y en el trabajo de campo, que es trabajo por día, de jornada por día, la tarifa es de 320 a 400 pesos por día, por jornada. Hay que recordarle a la gente, hay que recordarle a la persona, que en el caso que nos ocupa, no tiene carácter retroactivo, sino que va a regir a partir del primero de este mes, o sea, del 1 de julio, es que rige el aumento. O sea, comienza a correr. A partir del 1 de julio. No tiene retroactivo a mayo, por Pero ejemplo. eso no quiere decir, para que la gente entienda, que el día 30 la gente pueda cobrar ese dinero. No. Porque va a depender de lo que digan los patronos ahora. Ahora depende de que esta impugnación, de que se haga o no se haga. Yo pienso, el llamado que estamos haciendo por aquí, que sencillamente sería una pérdida de tiempo de ellos hacerlo. Porque, oiga, doña Mozotti, usted sabe a quién es que se apela. Es al ministro de Trabajo, que es superior jerárquico del comité. En definitiva, ¿qué es lo que terminan haciendo todos los ministros por tradición? Ratificando. ¿Y qué pasó? Porque al otro día de la decisión nos quedamos esperando de que los pronunciamientos del empresariado, que lo iba a hacer al otro día inmediatamente, y no lo han hecho hasta este mommomento. Parece que están analizando llamados de gente sensata que dijo, miren señores, no vamos eso es lo que más conviene. No forcemos, ¿entiendes? Mire, nosotros hay que entenderlo, este país tiene en este momento una crispación por el tema de la crisis política en que estamos, que está impactando ya a la parte económica, a la economía. Entonces, si usted le agrega eso un tema salarial, ¿qué es lo que puede producirse? Una mezcla de temas que lo que contribuye sea a un estallido, ¿me entiendes? Entonces, en ese orden, uno piensa que hubo empresarios con responsabilidad que suponen uno han llamado y han dicho, no, aguantemos esto. Es lo que uno presume. Aunque ustedes tienen otra carta debajo de la manga, y es dentro de la misma lucha, ¿cuáles son los otros aspectos que ustedes van a buscar si ya ellos reconocen esta primera parte? Se creó entonces, recuerde que una de las exigencias fundamentales de los empresarios era el tema de la llamada clasificación. Nueva clasificación de empresas, de acuerdo a la ley 187-17. ¿Que consistiría en qué cosa? Que es lo que ellos buscan. Porque es lo que es. Fíjese la estrategia empresarial. Ellos esa ley la consiguieron, vía el Congreso, y ellos qué, se votó, se aprobó, listo. ¿Por qué ellos persiguen? Oiga, ¿qué? Elevar la categoría de las empresas para fines del pago de los mínimos. Fíjese en qué consiste. Ahora mismo, como está la estructura del Comité Nacional de Salario actual, una empresa se califica de grande cuando tiene una inversión de 4 millones de pesos, mediana cuando tiene una inversión de 2 millones y pequeña cuando tiene una inversión de 1 millón. ¿Qué dicen los empresarios? ¿Qué dicen ellos? Mire, ese rango nos obliga a todos a pagar el mínimo mayor, porque cualquier empresa tiene 4 millones. ¿Entienden lo que? Por ejemplo, yo entro a cualquier cafetería y con los freezer, un vehículo, ya 4 millones, dicen ellos. Entonces nos obligan a pagar el mínimo más alto a empresas que no califican para eso. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos sin nosotros, se van al Congreso y consiguen una ley que dice esa ley que una empresa grande se califica cuando tiene por venta bruta
200 millones de ventas al año. Oiga, Miosotti, 200 millones de ventas al año. Es posible que usted me diga, y yo lo crea, 4 millones es poco, porque con la devaluación de la moneda, cualquiera entonces tiene una inversión en cualquier cuchitrí que vale 4 millones y tú lo obligas a pagar el mínimo más alto a esa empresa. Sí. Ahora, si usted se va al extremo de plantearme, por supuesto, 200 millones al año, usted sabe lo que va a pasar, que nadie, prácticamente nadie, casi, va a pagar el mínimo mayor, ¿entiende? Porque 200 millones al año es una exageración, pero ellos hicieron eso con un objetivo, doña Miosotti, sacar prácticamente a todo el mundo de la obligación de pagar el mínimo mayor, y que entonces una empresa grande cayera en pequeña, una pequeña cayera en mediana y una mediana en micro. Esa era su intención. Entonces, como nosotros sabíamos que esa era la intención, evitamos en el comité que eso se produjera. Y ahora viene lo que usted dice. Se creó entonces, a raíz de esta resolución, una comisión técnica en la que estamos nosotros, están ellos, va a estar Industria y Comercio, va a estar Impuestos Internos, la Tesorería de la Seguridad Social, el Ministerio, para entonces hacer una evaluación, una reestructuración y establecer quizá nueva categoría para los fines de definición de las empresas, a fin de que esa categorización entonces se vea en próxima tarifa. Ya no en esta, ¿verdad? Sí. Sino en próxima, porque esta pasó. Pero ¿qué querían los empresarios? Que esto se viera antes del aumento. ¿Usted entiende lo que es? Entonces, nosotros logramos que se trasladara a después del aumento. ¿Para qué? Para no hacerlo vinculado con esto y poderlo hacer entonces con calma y con más objetividad. Ese es el motivo principal de la actitud empresarial que lo llevó como a sentirse, dicen ellos, golpeado y a intentar la llamada impugnación. Yo quiero, porque ustedes se reunieron por muchas semanas, y cuando uno tiene el chance y la oportunidad de reunirse con todos los sectores, hay cosas que hasta públicamente ni siquiera salen. ¿Cuáles son uno de los alegatos que ha dicho el empresariado, que haya dicho, mi empresa no está en la capacidad de yo poderle hacer un aumento generalizado a mis empleados? Porque si yo soy si mi empresa es mediana, la voy a convertir en pequeña. ¿Se ha puesto eso sobre la mesa? Lo que pasa, nosotros, mire, el gran empresariado, usted está hablando de CONET, de Copardón, de la Asociación de Industria, que son lo que agrupan básicamente las empresas de mediana hacia arriba. De mediana hacia arriba. Hacia arriba, usted ve, que son gente de otra categoría. Pero ellos sabiamente, porque no son tampoco ninguno tonto, por algo son empresarios, ¿verdad? Es que el empresario por lo general no puede ser tonto. Incorporaron a sus barras, diríamos así, a la llamada pyme, micro, y se aparecieron allá con colmado, usted sabe, con gente de colmado, con gente de empresas de 5 o 6 trabajadores, etcétera, etcétera. Y entonces la incorporan a la discusión. Entonces ellos, supuestamente para defender a esa gente, ellos, diciendo, no, el tema no somos nosotros, no estamos en condiciones de pagarlo. El tema son ellos, que si se le imponen esos salarios, se van a afectar y quiebran, ¿entiendes? Entonces, con el objetivo, doña Miosotti, de protegerse ellos, utilizaron como enganche, ¿entiendes?, a esa empresa de situación más limitada, de menos capacidad, de menos posibilidad de asumir, por ejemplo, el impacto de un aumento que fuera de una categoría mayor. Es decir, fue una forma de utilizar como comodín ese tipo de empresas, que hay que entenderlo también. En este país hay unas 700.400 empresas de ese tipo. Oiga bien, de ese tipo que te emplean, que le emplean de 1 a 15 personas, de 1 a 10 personas, de 1 a 5. Usted sabe, esa empresa familiar de ese tipo. Entonces,
sin lugar a duda, esas empresas dan una gran empleabilidad, ¿verdad? Aunque sea de ese nivel. Entonces, si te llevan a la mesa ese tipo de gente con esa situación, la presión que se siente, por ejemplo, frente a la parte oficial, básicamente del comité, es grande. Entonces, por eso era que estaban tratando de conseguir una nueva calificación para ese tipo de empresa. Y a eso se debió entonces la prolongación del proceso, porque usted estaba negociando centavo a centavo con gente de un nivel tal como el que tiene una gran empresa, que esos mínimos no lo tocan prácticamente, ¿entiende lo que es? A otros que dicen que esos mínimos son supuestamente altos para el nivel de posibilidad de pago que ellos tienen. Ahora, voy a lo que mucha gente que nos está mirando se pregunta. Si yo tengo una empresita de lo que sea, una empresita pequeña, y yo tengo, por ejemplo, 3 empleados, ¿yo tengo que asumir el 14% que ha habido? Sí. Lo que pasa en esto, doña Mozotti, es que por lo general la parte empresarial que tiene 3 empleados se considera como una microempresa. Entonces, por supuesto, no asume el mínimo más alto, ¿te entiendes? No asume, ¿Y el mínimo más alto de cuánto es? Con el aumento son 17,000 y pico. Bueno, de una empresa grande, pero de una pequeñita, el mínimo... Son 9.400. 9.400. Exactamente. Entonces lo que asume que tiene una empresa de 3 gente. De tres personas, tiene que asumir ese mismo 14%. Exactamente, pero aplicado a 9.400. No a 15.000, ¿entiendes? Bueno, y si el salario que yo le tengo a esa persona es de, por ejemplo, de 7,000 pesos. Para estar legal, o sea, para corresponderse ese pago con la estructura legal de esa empresa, debe entonces ajustarlo a los 9.400, ponerle el 14%. Para ajustarlo, entonces decir, estamos legales, estamos formalizados. Porque lo que pasa con muchas empresas es que se quedan en la informalidad por no pagar el mínimo ese. Exactamente. Por no pagarlo, prefieren quedarse en la informalidad, ¿entiendes? Le pagan 7 a la gente, le pagan 8, y se quedan fuera de ley para no asumir el compromiso del mínimo, ¿entiendes? ¿Hay sanciones por eso? ¿Por quedarse fuera? Puede haber sanciones. Pero no necesariamente. Pero no necesariamente, porque por lo general los inspectores van, verifican ven los inspectores del ministerio, si los trabajadores se quejan y demás. Pero al final... No, si se lo preguntan a los trabajadores, se van a quejar todos los días. No hay una cosa que más se queje que un trabajador. Exactamente, se quejan, pero por lo general no terminan aplicando sanciones, en definitiva. No terminan aplicando sanciones por esa causa. ¿Se entiende lo que? No terminan aplicándolo. ¿Por qué? Porque muchas empresas también están fuera del sistema de seguridad social. Muchas empresas de esa condición que usted dice se quedan fuera del sistema de seguridad social. Se quedan fuera de riesgo laboral. Pero ahí vienen entonces los disgustos. ¿Qué hace esa empresita que tiene 3 empleados? Porque entonces la gente dice, óyeme, pero mira no me hizo el ajuste y entonces yo estoy haciendo una labor normal de mis 8 horas. ¿Te entiendes? Entonces, ¿qué crea eso? Crea problemas. Claro. Y a largo plazo la poca calidad en el servicio que presta ese empleado. ¿Y qué estamos haciendo ahora? Por ejemplo, ahora mismo se está en el Congreso discutiendo darle una amnistía a las empresas de ese nivel para que se pongan al día en la seguridad social, olvidando la deuda vieja y poniéndose al día con la nueva para que paguen y que esos trabajadores queden en la estructura del sistema. Don Pepe, pero una pregunta. Si yo entonces como empresa asumo ese mínimo que por ley, para poderle poner más el 14%, pues entonces yo saldría de todo el que no me califica. Eso pasa. Porque entonces no me convendría, porque hay muchas empresas que tienen gente que no califica, pero que le paga sueldo realmente irrisorio. Pero si ya yo tengo que ajustarme a lo que dice la ley, pues yo salgo de todo el que no califique. No, y exige más, ser más exigente entonces, porque a partir de ahí, si usted está en los parámetros legales, tiene más calidad para exigir. Sí, claro que sí. Usted tiene que dar más servicio, hacer aquello, hacer lo otro, cumplir con estos parámetros. Y el que no esté dispuesto va a tener que abandonar. Exacto, eso pasa también. Porque usted también
cumpliendo con las obligaciones, ¿entiendes? Legales, puede asumir que sus empleados entonces asuman más sus deberes, sus obligaciones también, frente a la empresa. Eso es así. Porque es como usted dice, el mismo empleado cuando se da cuenta que los parámetros mínimos legales no se están cumpliendo, ¿qué es lo que hace también? La dejadez. Asume una actitud displicente, que se desvincula, prácticamente no asume con la seriedad que amerita su responsabilidad también, porque piensa, ¿verdad? Pero yo no tengo ni siquiera seguro médico, yo no tengo futuro porque no estoy en un sistema de pensiones. ¿Te entiendes? Es así. De no temperar en esos 15 días, que diga el empresariado en esos 15 días que tiene de parámetro, no, yo no voy a asumir eso, yo no estoy en condiciones de asumir eso. La lucha seguiría de manera constante de ustedes. Seguiría de manera constante, pero hay que entender esto. El ministro en esos 15 días devuelve la tarifa y o la ratifica o la rechaza o la manda a una nueva discusión. Por lo general, recupero esto, históricamente todos los ministros lo que han hecho es ratificar la tarifa, porque si la hace el mismo comité, el ministro no se va a contradecir con un organismo que es parte de la propia estructura del Ministerio de Trabajo. Sí. Eso es claro. Por eso tácticamente a lo que le conviene al empresario es retirar eso y salir mejor parado que si se la rechazan, ¿entiendes? El papel del ministro de Trabajo, cuando ustedes llegaron a la conclusión de decir, vamos a ponerlo en un 14%, ¿qué dijo el ministro? Recuerde que eso se hace en el comité, pero el ministro lo apoyó. Apoyó la decisión. Porque fue una propuesta de ellos, ¿entiendes? Porque la propuesta nuestra era mucho más alta, era de 25%. A mí me sorprendió cuando escuché lo del 14%. Y la del empresario bajísima, porque era de 10. El empresariado decía de 10. De 10. Entonces nosotros 25, como siempre, ¿entiendes? Pero entonces lo hicieron de manera equilibrada. Es lo que usted dijo, el mundo es una lucha de intereses. Claro. Nosotros, en nuestro interés, 25, de elevarlo alto. Prácticamente se quedó a la mitad. Y los empresarios, lo más bajo posible. Lo más bajo posible. Entonces, ¿qué hace el ministerio? Presenta un 14. Nosotros aprovechamos las circunstancias, votaron por eso. ¿Entiendes? El empresariado, ¿qué es lo que hace? Que se opone, ¿entiendes lo que es? Claro. Que si el empresariado vota, la aprobación es unánime y hubiese sido mejor, porque se hubiese dado un mejor mensaje, ¿entiendes? Pero el empresariado no estaba en esa disposición, como usted sabe, como siempre ha sido, ¿entiendes? Esa partecita que estamos hablando, el del salario mínimo. Sí. La otra categoría dentro de los salarios, ¿de cuánto es? Bueno, acuérdese que después de lo mínimo, ya es opcional de cada empresa. Es opcional de cada empresa, ya a partir de ahí. No es mandatorio. No es mandatorio. Sino opcional. Por ejemplo, si una persona gana 20,000. Sí, por ejemplo. Y una empresa ve que el mínimo está en 17, pero un empleado mío gana 19,000. ¿Me entiendes? Como patrón. Muchas veces hay patronos que dicen, mira, yo voy a hacer un despegue y esta persona que gana 17, que gana 18, yo para que se diferencie del que gana el mínimo, que supone trabajador menos calificado, le voy a hacer un ajuste. Y eso es lo que muchas empresas hacen. Por entonces eso de ese que tiene 20 le ponen 22,000 pesos, por ejemplo. Que tiene 19 le ponen 20, ¿te entiendes? Sí. Y así. Por eso que muchos trabajadores, aunque no estén en el mínimo, están a la espera del aumento del mínimo, porque en muchos casos hay empresas que... Eso va corriendo, entonces para que no estén tan cerca. Claro, y aplican la corrida, ¿entiendes lo que es? ¿Por qué? Porque es lo que mucha gente dice. Pero la conserje, por ejemplo, que es la empleada menos calificada, aunque su trabajo es importante, es la menos calificada. No, sin eso no funciona. ¿Verdad que sí? No funciona? Bueno, la conserje ahora va a estar en el mínimo mayor. ¿Cuál es el mínimo de la conserje en la actualidad? Por ejemplo, ella, si tiene una empresa grande, va a ganar, por ejemplo, 17,600 pesos. Ella, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice una persona que es un técnico, por ejemplo, y gana 20 o gana 19? Dice, pero ven acá, yo que soy técnico, ¿verdad?, o que soy profesional, gano 20, 19, y la conserje, que es el trabajo menos calificado, gana 17. ¿Te entiendes? Entonces, esa persona comienza, por supuesto, también a reclamar. Entonces, hay empresas que para evitar ese reclamo, hacen un despegue y crean más o menos una diferenciación, aunque moderada, pero lo hacen. ¿Entiendes? ¿Y el servicio va incluido? No, la parte del servicio no. La parte del servicio doméstico no tiene mínimo establecido. Por ejemplo, doña Miosotti, Juana Pérez,
deciden ya voluntariamente cómo le pagan a su empleada doméstica, Sí. porque no tienen mínimo determinado. Se considera que debe haber un mínimo, no dice de cuánto en el código, sino un mínimo, porque se considera que su consumo en la casa, recuerde que antes la doméstica compartía, hasta dormía en la casa de la persona, todas esas cosas sí se consideran Sí. como parte del salario de ella, ¿entiendes lo que es? Y por eso Y hay entonces, gente también que llega a una negociación, comienza sí, con un sí, salario sí. y dependiendo del desenvolvimiento de la persona le da le otra va cosa. adelantando. Entonces, por eso se deja mucho al libre albedrío de la persona. Habrá un convenio de OIT que establece que las domésticas deben tener un salario mínimo, pero es un convenio internacional. Todavía no se ha hecho un aterrizaje por país, ¿entiendes? Hay países que lo han hecho, pero la mayoría todavía no lo ha hecho. Don Pepe, como ya finalizamos, su parecer de la situación política que se está viviendo en la actualidad con relación a la reforma constitucional. Bueno, yo lo único que hago es un llamado a que los políticos, como usted dice, actúen con responsabilidad, porque este país tiene un problema ahora mismo, que antes no lo tenía. Antes aquí había un liderazgo fuerte y habían también estructuras de mediación antes, que cuando habían crispaciones de este tipo, aparecían esos mediadores, juntaban la parte, buscaban soluciones. Ahora eso como que no se vislumbra, no se ve. Está en extinción. Está en extinción. Entonces eso es peligroso para un país. Recordemos Haití, recordemos Venezuela. La parte de Venezuela y Haití, ¿entiendes? Aunque son disímiles, porque Venezuela es un país rico, ¿verdad? Y este es un país pobre. Se caracterizan ambos porque no tienen estructura mediadora propia, ni político además que se puedan entender. Antes, con un Bosch, un Peña Gómez, un Balaguer, había siempre como vía de avenida. La cosa llegaba a un extremo. Llegaba a un extremo peligroso, pero ¿verdad? sí. Porque Peña Gómez decía, llamaba a la masa, pero después también, cuando veía una cosa que se podía desbordar, siempre llamaba. Porque ¿verdad? habían mediadores, a la conciliación, habían mediadores en ese mediaciones. momento. Es peligroso que un país no lo haya, porque como usted dice, eso conduce a un derrotero que muchas veces doña escapa de nuestra mano y al final todos nos vamos a lamentar. Estamos mal ahora, ¿verdad? Pero con una crisis de ese tipo estaremos peor. Señores, las gracias a don Rafael Pepe Abreu por venir a compartir con nosotros. Nos vamos al corte y regresamos de inmediato.